Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, Martín Sémora lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, doctor, muy bien. Bueno, para iniciar este tema que está cada vez más frecuente, lamentablemente, porque las nuevas tecnologías también permiten las cosas buenas como las cosas malas, ¿no? Estafas digitales. Fiscal, ¿cuáles son los modus operandi más frecuentes en la Argentina? Y hay que tener mucho cuidado últimamente con algunos pícaros que se las ingenian para sacar de mentira verdad claves de WhatsApp, y con nuestro WhatsApp hacen compras, sacan cuentas, utilizan esos dispositivos para las ofertas especiales que a veces hacen las empresas, como los Black Friday y ese tipo de cosas cada tanto. Hay que tener mucho cuidado. Yo diría que la gente tiene que tener dos precauciones. La primera, si ve algo muy barato en Internet, desconfíe, porque a partir de una oferta barata le van sacando, uno escribe y sacan de mentira verdad y acceden a un montón de datos personales. Y por otro lado también tiene que desconfiar de algunas preguntas que por ahí parecen inocentes y que de golpe nos llevan a un viejo SMS, por ahí nos piden algún numerito y hacen un desastre con los patrimonios de la gente. Y generalmente son personas que toman precauciones, como conseguir, digamos, teléfonos que están a nombre de personas que murieron o que no existen, con lo cual después es casi imposible después recuperar lo sustraído, o inclusive a veces individualizar a las personas que hicieron la estafa. Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. Ahora, el que se ha dado mucho, esto digo porque le pasó a un familiar, es la utilización o hackeo de cuentas de Facebook, por ejemplo, donde se hacen pasar por otra persona y dicen, che, tengo para vender tanta cantidad de dólares, haceme una transferencia y yo te los envío. Y hay gente, a ver, sobre todo gente mayor, que por ahí justo quería comprar dólares y va y lo hace y hace la transferencia confiando que está hablando con la persona que ella conoce y no es. No, y hay cosas peores que muchas veces utilizan, una vez que ingresa a nuestro WhatsApp, por ejemplo, con una falsa pregunta, y uno sin querer suministra datos, empiezan a escribirle a todos los contactos y decirle, che, necesito dinero para 10.000 pesos para esto, 5.000, te lo debo en 2 días. Y así dar un número de cuenta de bancos virtuales, que son bancos en los que no hay que llevar el DNI para abrir una cuenta, son bancos en los que básicamente es todo digital y que generalmente no tienen ningún vínculo con el país, porque las sedes están en el exterior, mandan la plata afuera y después, como dicen en el barrio, anda a cantar la Gardel. Claro. Hay que tener muchísimo cuidado con las preguntas que nos hacen desconocidos, sobre todo cuando estamos intentando adquirir por internet alguna cosa que es muy barata, o cuando nos escribe alguien que, aunque parezca que sea un conocido, es una persona que jamás nos pidió plata. Cuando vemos algún pedido raro de un conocido, lo que hay que hacer también es llamar a ese conocido y decirle, che, vos sos el que me estás pidiendo esto, porque hay muchas personas que se aprovechan de la rapidez, de la inmediatez, de la facilidad de las redes sociales y han montado verdaderos negocios que incluso venden hasta autos 0 kilómetros porque logran clonar las ofertas que hacen las empresas más grandes de venta de vehículos, ¿no? Claro, o sea, tienen un manejo de tecnología asombrosa estas personas. Un manejo de la tecnología muy asombroso, y además después para investigar eso, digamos, llega un punto para reconstruir la cadena de quién es el que está detrás de ese mensaje, que hay que llegar a los domicilios en que se crearon esas cuentas falsas. Y muchas veces son creados, hay que recurrir a empresas que están en el exterior, es muy engorroso el trámite, no siempre responden y tarda mucho tiempo, por lo cual, digamos, la angustia y la desazón es mucho mayor. Hay que tener mucho cuidado, insisto, con responder preguntas que no son habituales en nuestros contactos en las redes sociales. Todo el mundo, cuando tiene sus cuentas de redes sociales o su WhatsApp, sabe más o menos quién le escribe, más o menos sabe con qué tipo de frecuencia y qué clase de preguntas le hace. De golpe uno a veces puede recibir preguntas extrañas y hay que tomar precauciones. Y lo mismo cuando uno ve que cosas que valen, por ejemplo, 100 en el mercado, a veces se ofertan a 30, y uno por ahí tiene la intención de decir, uy, wow, qué oferta interesante. Bueno, es muy probable que esa oferta sea un mecanismo de engaño, nos hacen algunas preguntas, nos sacan de mentira, verdad, algunos datos personales, y después con eso hacen un desastre. Claro. Doctor, ahora, a ver, uno hace la denuncia por este tipo de casos, que me imagino deben ser bastante complejos de investigar. ¿Realmente qué cantidad de denuncias son las que llegan a una buena resolución?
Y llega muy poco, llegan a buena resolución aquellas en las que quien hace la estafa cometió alguna torpeza. Por ejemplo, haber creado una dirección de correo electrónico con un número falso a través de la de su casa o de la casa de un conocido. Pero si la persona que va a cometer la estafa, por ejemplo, se toma el trabajo de crear una cuenta falsa en un bar en el que hay wifi, si además de eso se encarga de no dejar en ninguna parte su línea de teléfono correcta o algún dato del correcto, después es muy difícil ubicarlo, porque es como que se convierte en un fantasma. Digamos, la tecnología tiene algunos agujeros, algunas puertas que digamos que la propia tecnología todavía no puede suturar. Entonces se producen estas estafas. Yo diría que en la experiencia nuestra, entre más o menos el 30% de los casos que tenemos hemos logrado descubrir a los autores, pero siempre porque hubo algún paso en falso. Cuando son verdaderos profesionales como estos que piden plata a los contactos que tenemos en nuestros teléfonos personales, generalmente son profesionales y son organizaciones que son muy difíciles de rastrear y que a veces logramos averiguar todo lo que hicieron acá en Argentina, pero llega un momento que tenemos que acceder a datos que están, por ejemplo, en Estados Unidos o en otros países que tienen algunos requisitos muy específicos para colaborar con, en este caso, Argentina, y que son muy difíciles de cumplir o a veces son imposibles. Entonces, las maniobras quedan impunes. Claro. Doctor, ya por último, no le quiero robar mucho tiempo. Siempre la recomendación, por lo menos cuando hablábamos aquí, hacen las campañas para la protección justamente de los datos, dan cuenta de que no hay que, o hay que evitar difundir datos cuando uno está conectado a una red pública. Y me preguntaba, porque hoy todo tienen el banco en el celular, ¿no? Por ejemplo, la cuenta bancaria en el teléfono. Si yo me conecto a una red pública, o por ejemplo voy a un bar y me conecto a la red de ese bar para tener internet, y entro a mi cuenta del banco, ¿me pueden hackear de alguna manera, sacarme los datos? Siempre son más altas las probabilidades cuando uno usa wifi que son así multitudinarios de tener problemas que cuando no. Lo más seguro, el consejo más seguro, yo no soy un experto, pero en base a la experiencia, es que cuando tenemos que manipular cuentas bancarias, hagamos la operación con datos o desde casa. Y tratar de evitar los wifi que son de comercios o shoppings o bares o restaurantes, que son lugares en los que mucha gente está ingresando y hay muchas personas que están a la pesca de esos datos por dispositivos que ahora, por la naturaleza propia de esta conversación, no podemos explicar, pero que existen formas de robar datos a través de wifi que son compartidos por muchas personas. Hay que tener mucho cuidado con eso. El wifi público, yo diría, es para mirar videos, para mirar ese tipo de cosas pesadas, pero para hacer transacciones con datos particulares, lo mejor es usar o el wifi del propio hogar, si es que lo tiene poca gente, y lo que generalmente no falla son los datos, usar los datos del teléfono propiamente dicho. Bien. Doctor, muy amable por su tiempo, muchas gracias. Un placer, muchas gracias. Que tenga un buen día. Hablábamos con el fiscal federal Federico Delgado.